Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, el Sagrado Corazón de Jesús es una de las devociones del mes de junio. Y hemos de contemplar pues al Señor de ese modo. No simplemente pues Dios hecho hombre de carne como nosotros, con un planteamiento evidentemente de estar cerca de nosotros porque es de carne como nosotros. Se lo contaba estos días a los chicos de primaria, que les hablaba de esas apariciones, esos milagros eucarísticos, que, bueno, pues algunos de ellos han sido analizados por parte de médicos, han analizado pues esos trozos de carne y de sangre. Ha pasado en Lanciano, ha pasado en Argentina, ha pasado pues en el Cebreiro, en Galicia. Algunos de ellos, los médicos han investigado, tomando unos trocitos, y han descubierto que la carne es carne humana y es perteneciente al músculo cardíaco. El Señor ha querido quedarse con nosotros y para recordarnos el milagro de la Eucaristía, cuando en algún momento pues, se ha transformado, por decirlo así, esa carne y sangre en carne de verdad, tangible, también a los ojos, al oído, a la vista, al gusto, pues es carne del corazón de Cristo. El otro día leí en la prensa, en un periódico de Málaga, que el Sagrado Corazón de Jesús no volverá a salir en procesión por las calles de Málaga. Al menos no lo hará este año 2023, en la fecha tradicional, el domingo posterior al de la solemnidad del Corpus Christi, es decir, el próximo domingo. Según se ha hecho público en un comunicado, a través de las redes sociales, la Comisión de Culto y Procesión pues no ha querido sacar en procesión. Se trata de una decisión que ha adoptado, dice el comunicado, de forma unilateral la Compañía de Jesús en Málaga. Hace unos años, esta procesión cumplía un centenario. El 2019 fue el centenario de la consagración de España a la devoción universal del Sagrado Corazón de Jesús, en un lugar muy cercano aquí a Madrid, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. El rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. Como sabéis, ese corazón de Jesús que después, bueno, de un modo así burdo, pues fue fusilado durante la Guerra Civil Española. Estos días pasados estuve en el santuario de Torre-Ciudad y pude, de hecho íbamos con familias del colegio, y pude rezar en una capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Está por detrás del retablo, en el lugar donde la gente pasa por detrás para besar esa medalla y esa Virgen que se saca en peregrinación por los pueblos, pues hay una pequeña capilla con un corazón de Jesús grande, es un cuadro grande. Lo encargó San José María a un pintor conocido, español, La Orga. Yo he visto ya algunos cuadros más de él. Y es un corazón de carne,
como le gustaba decir a San José María, un corazón de carne. Y escribía: tengamos presente toda la riqueza que se encierra en estas palabras. Sagrado Corazón de Jesús. Cuando hablamos de corazón humano, no nos referimos solo a los sentimientos. Aludimos a toda la persona que quiere, que ama y trata a los demás. Estas palabras que hoy por la tarde estaba preparando también otra meditación de otro retiro, y también encontraba exactamente este comentario. Era una página web que no tiene nada que ver con el Opus Dei, que yo sé, pero que el que escribía el artículo, hablando de la devoción al Sagrado Corazón, citaba estas palabras de San José María. Decía que estaban en Es Cristo que pasa. Y se refería a esto, corazón humano. ¿Por qué no hablamos del alma, no? Porque el alma es donde están los sentimientos, es donde están las ilusiones, donde están los quereres, las voluntades, la inteligencia. Pero hablamos de corazón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una persona, ¿cuántas veces una madre le llama a su hijo o a su hija, ¿no? Eres mi corazón, corazón mío, te quiero. En la Biblia también aparece muchas veces nombrado el corazón, como lugar donde recoge, digamos, por decirlo así, los sentimientos humanos, donde se recoge los afectos, donde se recoge el querer. Pues también a Cristo nos dirigimos a Él con su corazón. Y ya decía San José María, en esto se concreta la verdadera devoción al corazón de Jesús, en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, y en mirar a Jesús y acudir a Él, que nos anima, nos enseña, nos guía. Es que nosotros los hombres y mujeres necesitamos tocar, necesitamos ver, necesitamos sentir. Pues sí, es verdad. Es una de las cosas que compruebo. Recuerdo cuando estaba en Vigo, en un colegio como este de Vigo, más pequeño, pero un colegio como este, pues en el retablo, ahí encima del sagrario, pues teníamos un Cristo que era como copia de antiguo, ¿no? No era antiguo porque era reciente, es decir, podía tener 30 años, pero estaba como apolillado. Y a mí no me gustaba nada. Me parecía que era algo que alguien intentaba hacerlo antiguo, pero que en fondo, pues hombre, ver un Cristo como medio apolillado, con agujeritos y tal. Y también había otra imagen de la Virgen, que también era del mismo estilo. En cuanto pude, pues lo cambié. No me costó nada. Bueno, el transporte, pero no me costó nada porque era de un sitio donde se desmantelaba una capilla y entonces aproveché para traerme una Virgen inmensa, grande, muy bonita, muy cariñosa, muy alegre. También tenía ese espíritu porque tenía también ángeles alrededor, pero era de busto entero. Y la pusimos también ahí. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿qué hacemos con el Cristo? Y no te preocupes. Lo puse a la entrada del oratorio, al lado de las pilas de agua bendita. Bueno, después con el tiempo he visto que aquí también está igual. Era más pequeño que este. Y más como envejecido. Y entonces los chavales, cuando entraban y salían, cogían agua bendita y besaban al Cristo, porque además estaba a una altura muy bajita, como este. Con lo cual los niños llegaban perfectamente. A los niños no les importaba que tuviera pequeños agujeritos de polilla o cosas así, que no era polillado, era imitando. Los niños besaban y besaban al Cristo. Necesitamos tocar, necesitamos besar. Somos así, de carne y hueso, y por eso necesitamos acercarnos a Jesús con carne, con huesos, carne como nosotros. El corazón de Jesús. En el Evangelio vemos cómo es ese corazón de Cristo.
vemos cómo pues, se preocupa por aquella mujer viuda de Naín que va a enterrar a su único hijo. Tú dices, bueno, el Evangelio muestra que Jesús pasaba por allí. Perdona, pero Jesús no pasaba por allí, quiso pasar por allí. Y cuando le viene Bartimeo, ¿qué quieres? Que vea. Pues el Señor enseguida le cura. Y tantas curaciones. Aquel pobre hombre que le presenta a su hijo que estaba endemoniado y que los apóstoles le hayan podido echar el demonio. Y Jesús le pregunta, ¿pero tú tienes fe de que yo puedo hacer esto? Y el pobre hombre, consciente, dice, bueno, Señor, yo creo, pero auméntame la fe, porque es que, vamos, se ve que con mi fe no basta. Pues aquel hombre consigue que su hijo lo cure, y tantas cosas. Vamos viendo cómo Cristo se enternece, incluso llora, al contemplar Jerusalén, porque Él sabe lo que va a pasar en Jerusalén. Pues mira, Jesús estaría hablando en el año 30 y fue 40 años después, cuando quedó totalmente destruida, empezando por el templo. Y Jesús llora. Llora porque le duele, porque está yendo Él a Jerusalén y la gente no le recibe. Dice el Salmo 32, los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La Iglesia nos propone estas palabras del Salmo para adentrarnos en el misterio del Sagrado Corazón y su amor por nosotros. Celebraremos, aunque te decía que la procesión en Málaga era el domingo siguiente al Corpus Christi, pero en cambio la Iglesia Universal celebra esta fiesta del Corazón de Jesús el viernes después del Corpus Christi, es decir, pasado dentro de 3 días o 4 días. Y nos recuerdan que el corazón de Dios alberga esos proyectos que dice el Salmo, que abrazan la historia personal de cada uno de nosotros. Son proyectos de libertad, de vida, dice el Salmo. Por eso el Papa Benedicto XVI nos recordaba en una homilía suya, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Usted ya alguien me hablaba de un libro sobre la evolución del ser humano. Me decía, bueno, empecé a leerlo porque alguien me lo había recomendado, pero cuando vi por dónde iba, pues ya lo dejé. Me parecía que estaba inventándose cosas. Y estaba suponiendo cosas que eran, bueno, el planteamiento de esta persona. Era un escritor de origen israelí. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución, dice el Papa Benedicto XVI. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Yo te animo a un inciso. Te animo a que consideres esto porque es la verdad. Realmente no podemos dejarnos llevar por lo que opinan de nosotros los demás, y menos pues ese, digamos, plachet, ese agradable o esa búsqueda que hacen tanta gente en las redes sociales, ¿no? Esos like de las redes sociales. Que si estoy bien, que si no estoy bien, que si hago las cosas bien, buscar el beneplácito de los demás, buscar el agrado de los demás. Eso es de lo más fugaz. Tienes que mirar a Dios y saber que ese corazón de Jesús te mira con cariño y solamente a ti, como un ser, no un individuo, sino una persona humana. Una persona humana. Cada uno de nosotros, decía el Papa Benedicto XVI, es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Tampoco te dejes llevar por las
teorías o por los medios de comunicación que hablan de los desastres que promueve el propio ser humano, en que acaba con la vida de tantas personas. Yo cuando veo eso, por ejemplo, el otro día lo leía, y esta tarde leía, además del nuncio de la Iglesia, el representante del Papa en Sudán, que es un español, por cierto, y que lo he conocido porque cuando viene por Madrid a veces pasa por la parroquia donde yo estoy allí los domingos, lo cual me lo presentaron. Pues este nuncio hablaba de cómo la Iglesia católica se preocupa de acoger a Sudán del Norte, porque esos son de los del norte que están en guerra civil. Y cómo se preocupa de acoger a todos los que... Ese es el querer de Dios. No hable de... No te dejes llevar por las modas, por los medios de comunicación que hablan de que, bueno, que tanta gente que muere, tanta gente que tal, tantas cosas, como Dios permite estas cosas, como Dios no existe, estas cosas. No. Dios quiere contar tu corazón para querer a los demás y ayudar a los demás. Porque Él te quiere a Él con un corazón como el que tienes tú. Esa es la realidad. Por eso cuando contemplamos a Jesús en la cruz, que se dejó traspasar el corazón para ofrecernos una prueba más de que nos quiere sin condiciones. San Ambrosio, el que ayudó a la conversión de San Agustín, señala que del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Y cada uno de nosotros nace de ese corazón atravesado por la lanza. Nuestro origen está en el corazón llagado de Jesús. Y nuestra vida de cristianos surge de ese costado, que es como una fuente a la que podemos volver una y otra vez, para retomar fuerzas en nuestro camino. Esta mañana estaba con un grupo de niños de catequesis de primera comunión. Ya han hecho la primera comunión, pero todavía continuamos la catequesis hasta acabar el curso. Y entonces uno me preguntó, ¿pero por qué el sacerdote echa unas gotas de agua en el vino? Pues estábamos hablando de esto. Y antes de que yo le contestara, dijo otro, porque del costado de Jesús salió sangre y agua. Yo no le quise contradecir, porque realmente no es eso. Porque los judíos en las copas que tomaban, concretamente en la cena pascual, etcétera, tomaban vino, pero también con un poco de agua, para suavizarlo, si quieres, para bajarle el nivel de alcohol. Pero el propio San Pablo habla de que tiene que tomar tiene que tomar vino, pero con un poco de agua, que era una costumbre judía. Pero no quise contradecirlo porque me pareció una explicación muy bonita. No es eso, pero me pareció algo muy bonito, que un chaval de 8 o 9 años te diga eso, pues es bonito porque se está metiendo eso en lo que ocurre en la misa, que es la renovación del mismo sacrificio de la cruz, donde Cristo se vuelve a ofrecer por nosotros. Te decía antes que estaba en ese santuario de Torre-Ciudad y, bueno, pues aparte de rezar a la Virgen, etcétera, pues también pasé por la capilla del Santísimo. De hecho, cuando fui a dar la comunión, a celebrar la misa, pues pasé por la capilla del Santísimo, que está bajando la escalinata del santuario, a mano derecha o a mano izquierda, dependiendo de dónde vengas. Pues allí hay un Cristo, encima del sagrario. Es un Cristo que cuando San José María estaba en México, en el año 1970, de esa romería que fue a hacer a México, la Virgen de Guadalupe, para pedirle por la iglesia y por la obra, pues le mandaron unas fotos de un Cristo que era encargado a un escultor romano. Y San José María dio el visto bueno al modelo en yeso. Pues tratábase de un Cristo de tamaño natural, que hay dos. Uno está en Torre-Ciudad, donde te decía, en la capilla del Santísimo, y el otro está en una ermita
en el seminario de la Preatura, en Roma, en Cababianca, en la ermita de la Santa Cruz. Son dos reproducciones del mismo Cristo, en bronce dorado. Un Cristo, como le gustaba a San José María, aún vivo. Está clavado en la cruz, coronado de espinas, pero todavía no le ha atravesado el costado, la lanza. Y está mirándonos. Tiene los ojos abiertos. Porque le gustaba a San José María pensar que no está ahí en la cruz rabioso, diciendo yo estoy aquí padeciendo, también te tocará a ti, sino que está mirándonos amorosamente. Así está Jesús en la cruz, lleno de amor por nosotros, por los hombres. Y es una respuesta elocuente sobre las palabras, decía San José María, a la pregunta por el valor de las cosas y de las personas. Valen tanto los hombres, su vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos. Se preguntaba, ¿quién no amará su corazón tan herido? Y seguía preguntando, ¿quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará un corazón tan puro? También, ante las cosas que vemos a nuestro alrededor, de egoísmos, de maldades. A veces podemos leer las prensas y encontrar maldades, ¿no? Maldades realizadas por seres humanos que destruyen y matan a otros. No, y se hace falta irse muy lejos. Pues vemos eso y nos quedamos sorprendidos y escandalizados. Pues Cristo tiene ese corazón puro que nos enseña el verdadero amor, que es dar la vida por los demás. Por eso le pedimos a Él que nos ayude a purificar nuestro corazón, a limpiar nuestro corazón, a dejarnos, como decía este chaval, a limpiar por la sangre y por el agua que sale del costado de Cristo, que eso es lo que ocurre en el sacramento de la confesión. Yo recuerdo de cuando niño, pues salía de casa, salía o entraba en casa, pues en la puerta de mi casa, por encima de la mirilla de la puerta, había una chapita del corazón de Jesús. Recuerdo desde pequeño, porque siempre estaba en casa de mis padres. Y después, donde iba a jugar con mis padres, sobre todo con mi padre y con mi hermano pequeño, íbamos a coger grillos. En la tarde de verano, noche de verano, íbamos a coger grillos a unos jardines, a una alameda, que en el centro, en un extremo de la alameda, estaba una imagen del Sagrado Corazón. Y para mí, ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es algo que me es natural. Y de hecho el otro día estuve en la parroquia donde me bautizaron, estuve hace 15 días, y también el sacerdote había puesto una imagen del Sagrado Corazón que está allí. Le ha puesto también en un pedestal para hacer esta novena al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, que honremos al Corazón de Jesús, ya sea en un cuadro, ya sea en una imagen, ya sea simplemente en la pared, ya sea pues eso, o en el escapulario del Carmen, escapulario metálico, es decir, que lleva por una parte la Virgen del Carmen y por otra el Corazón de Jesús. Pues que besemos ese Corazón de Jesús, que le amemos, que le sintamos eso que nos quiere, que nos ama. Allá por el año 1907, en septiembre, el Papa San Pío X se cuenta que recibió la visita de un misionero peruano, el padre Mateo, quien había sido curado milagrosamente de su tuberculosis ante la imagen de la capilla de las apariciones del Sagrado Corazón. Cuando se sintió curado, pues fue al Papa y dijo: Santo Padre, vengo a pedirle su autorización y la bendición para la empresa que quiero iniciar. Quiero lanzarme por todo el mundo predicando una cruzada de amor. Quiero conquistar hogar por hogar para el Sagrado Corazón de Jesús. Entronizar su imagen en todos los hogares
para que su imagen presida la vida de familia, para que Cristo sea el rey de la familia. ¿Me lo permite? Se cuenta que el Papa le miró muy fijamente y le dijo: no se lo permito. Y ante la cara de sorpresa de aquel misionero le dijo: no te lo permito, te lo mando. Que lo hagas, ¿entiendes? Tienes mandato del Papa, no permiso. Vete con mi bendición. Por eso, sabiendo que el Papa Pío X era un poco bromista a veces, ¿no? Pero bueno, también es llamado el Papa de la Eucaristía, por cierto. Pues este Papa fue el que empujó a este hombre a extender una devoción que ya existía en la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas preocupado, cuando te sientas que no eres capaz de luchar contra las tentaciones que tienes, cuando pues te llenes de eso, de rabia o de enfado o de desánimo, pues acude al corazón de Jesús. El Papa San Juan Pablo II decía que él tantas veces había apoyado la cabeza sobre el pecho del Maestro, como dice San Juan, sobre el corazón de Jesús. Y se había sentido confortado, fortalecido. Acudimos, porque al día siguiente de celebrar la fiesta del corazón de Jesús, el sábado, celebramos el corazón inmaculado de María. Pues le pedimos a la Virgen Santísima que ella nos ayude a sentir también ese corazón de su Hijo tan cerca de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.